Muchas gracias, Sergio Arredondo Olvera, por su participación y por plantear temas tan interesantes en materia de municipalismo. Se ha sumado también a esta mesa uno de nuestros ponentes, Jesús Waldorf, bienvenido al Senado, y damos continuidad a esta mesa de diálogo y de trabajo. En este sentido, pensaría que pudiésemos establecer las siguientes 3 participaciones de entre 10 y 15 minutos para tener oportunidad de una reflexión final, los que así quieran hacerlo. En este sentido, le daría la palabra a Javier Villarreal Lozano, catedrático de la Universidad Autónoma de Coahuila. También despedimos al alcalde de Tultepec. Muchas gracias por participar. Y daríamos a continuar nuestro seminario. Doctor Villarreal, por favor, tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Agradezco, por supuesto, al Senado de la República la invitación a participar en este foro, en el cual me veo acompañado por especialistas cuya sabiduría y experiencia espero no haga desmerecer demasiado mi intervención. Los señores presidentes municipales que me han antecedido hablaron y muy bien del presente y el futuro del municipio. Un servidor, aprendiz de historiador, los aburrirá brevemente echando un vistazo al pasado. Intentaré una breve aproximación a las condiciones geográficas y políticas propiciatorias del surgimiento de 2 personajes coahuilenses de dimensión nacional que destacaron en su lucha por el federalismo y por ese microcosmos de la federación que es el municipio libre y autónomo. Me refiero, por supuesto, a don Miguel Ramos Arizpe y a don Venustiano Carranza. Trataré de sentar una hipótesis sobre las circunstancias que sembraron la semilla del federalismo y del municipio libre en nuestro país. Los habitantes del inacible septentrión, periferia casi olvidada de la Nueva España y aún de las primeras décadas del México independiente, hubieron de enfrentar casi en solitario los retos de una naturaleza agreste y avara, a los que se sumaba el peligro representado por las constantes incursiones de apaches, comanches, lipanes y mezcaleros, venidos de más allá del Bravo a sembrar el terror, la muerte y la destrucción. ¿Saben lo que me gusta del teatro? Que cada quien habla cuando le toca. Coahuila fue uno de los territorios más castigados por los relampagueantes cuando devastadores ataques de estos grupos de indios, y el factor principal de su estancamiento económico y demográfico durante buena parte del siglo XIX. El problema resultaba desesperante. Basten unos cuantos datos para ilustrar la situación. En informe publicado en el periódico saltillense La Patria del 4 de enero de 1851, el entonces vicegobernador Rafael de la Fuente
no disimulaba un profundo desaliento que bordeaba la desesperación. Cito: aunque hace pocos días que me hallo encargado de este gobierno, ellos me han bastado para conocer la deplorable situación que guardan todos los pueblos que forman el estado de Coahuila. Como vemos, las quejas vienen de lejos. Se halla completamente paralizada la industria y la agricultura. No hay seguridad en la vida e intereses de los habitantes que sufren la desoladora guerra del salvaje sin interrupción desde hace más de 15 años. Termina la cita. Más adelante reconocía la incapacidad del gobierno y los particulares para hacer frente a este mal que, decía, no es posible evitar por la absoluta carencia de recursos, así por parte del gobierno estatal como de los ciudadanos. En ese año, 1851, Coahuila contaba apenas con 75.340 habitantes diseminados en un territorio de más de 150.000 kilómetros cuadrados. Y además se despoblaba rápidamente a tal grado que el mismo gobernador de la Fuente advertía que la frontera de Coahuila, que es también la de la República, muy en breve quedaría desierta y abandonada. No hay que olvidar tampoco que fue precisamente la extinción del federalismo con el gobierno centralista de Santana lo que dio pretexto a los habitantes de Texas de separarse del país. El Tratado de Guadalupe Hidalgo y la oficialización del desmembramiento de Texas fue una calamidad para el Estado. Los bárbaros, como les llamaban los cronistas de la época, cambiaron la forma de operar. Anteriormente atacaban ranchos, haciendas y pueblos, y además de asesinar y secuestrar mujeres y niños, robaban ganado para alimentarse. Después de 1848, coludidos con delincuentes norteamericanos, hacían sus entradas llevándose manadas completas de reses y caballos que vendían al norte del Bravo. Las estadísticas resultaban pavorosas. Santa Rosa, hoy Musquis, Coahuila, uno de los presidios originales del siglo XVIII, entre 1848 y 1870 sufrió 187 incursiones de indios hostiles, un promedio de 10 por año, y eso que había ahí un destacamento militar importante. Otro dato, si me permiten: Cuatro Ciénegas, lugar de nacimiento de Venustiano Carranza, está ubicada a las puertas del Bolsón de Mapimí, residencia de apaches que siempre vomitaban naciones bárbaras y crueles, según escribió un misionero. Este pueblo, después villa y hoy ciudad, no pudo ser fundado sino hasta 1800, debido precisamente al peligro representado por los indios. Antes se hicieron intentos de establecer misiones y haciendas, pero hubieron de abandonarse una y otra vez después de que los indios las atacaban. El sitio era a tal punto expuesto que en el último cuarto del siglo XVIII las autoridades
prohibieron mediante decreto transitar por allí. Aunque desde las reformas borbónicas se instalaron presidios cuyo propósito era la defensa del territorio, su capacidad de respuesta resultaba insuficiente, por lo cual debían de ser los civiles quienes se organizaran para defenderse o perseguir a los atacantes. Autodefensas avant la lettre, diría yo. El abandono gubernamental volvió indispensable esta forma de supervivencia, la que acabó por afirmar un sentido de solidaridad comunitaria nimbada de individualismo. En 1811, ante las Cortes de Cádiz, don Miguel Ramos Arizpe hablaba así del carácter de los coahuilenses. Obligados a sufrir las cargas, dice don Miguel, de milicianos y veteranos de los presidios y a ser todos soldados, esta necesidad, por otra parte lamentable, les ha formado un carácter de honradez y pundonor, siendo muy sufridos en los más duros trabajos y muy acostumbrados a las mayores privaciones, llegando inalterables a comer muchas veces las baquetas de las sillas y mochilas sin desertar ni aún murmurar. Hasta aquí don Miguel Ramos Arizpe. Todo ello los acostumbró a una libertad muy parecida a la autarquía, posteriormente traducida en la lucha por la descentralización del poder, lo que explica que en Cádiz Ramos Arizpe pugnara por la instalación de ayuntamientos y la creación de las diputaciones provinciales. Aludiendo, decía, para curar unos males tan generales como graves, es necesario establecer en cada provincia una junta gubernativa o llámese diputación de provincia a cuyo cargo esté la parte gubernativa de toda ella y en cada población un cuerpo municipal o cabildo que responda de todo el gobierno de aquel territorio. Este es un primer intento de descentralización del poder. Como puede verse, en las Cortes gaditanas empezó a sembrarse lo que en las discusiones de la Constitución de 24 sería una férrea defensa del federalismo, modelo de gobierno que Ramos Arizpe conocía bien por haber tenido acceso a la traducción de la Constitución de los Estados Unidos que le proporcionara Stephen Austin. Los antiguos anhelos de autonomía de sus coterráneos cristalizaban así en preceptos legales. En los inicios de su larga carrera, vamos a dar un brinco en el tiempo, en los inicios, decía, de su larga carrera política, Venustiano Carranza sufrió como alcalde la penuria de los ayuntamientos y la sujeción vicaria de estos al poder del gobernador ejercido por conducto de los jefes políticos. En 1887, 130 días después de haber tomado posesión de la presidencia municipal de su natal Cuatro Ciénegas, Carranza fue despedido ruidosamente de su puesto. Esto lo afirma Douglas W. Richmond, uno de sus mejores biógrafos, y lo despidieron ruidosamente por negarse a suscribir un informe maquillado sobre la situación del Estado que le había puesto a consideración el gobernador. Alcalde de Cuatro Ciénegas por segunda vez,
Carranza supo de las carencias económicas del municipio y los estrechos márgenes de maniobra. Esto lo llevaron seguramente, después de triunfar la revolución maderista y asumir el gobierno constitucional de Coahuila, a suprimir las jefaturas políticas que, a punta Romana Falcón, actuaban como lazos de dominio para vigorizar la dominación presidencial. Al igual que muchos coahuilenses, Carranza no cejó en su lucha por conseguir mayor autonomía, y era precisamente en el municipio donde mejor enraizaba esta. De una forma u otra, los dos movimientos revolucionarios surgidos en Coahuila, el maderista y el constitucionalista, tuvieron como caldo de cultivo la asfixiante centralización del poder durante el porfiriato. Esto sumado, como decía, a esa cultura de individual, de comunidad, de casi autarquía de toda la época colonial y buena parte del siglo XIX. Con el tendido de las vías férreas y de las líneas telegráficas, se volvió más estrecho el control del centro, nulificando en la práctica cualquier intento de los grupos locales para intervenir en cuestiones que les incumbían directamente. Las élites se sintieron y en realidad estaban acorraladas. Esto en lo económico, en lo político, perdón. En lo económico sucedía un fenómeno igual. Friedrich Katz dice que en 1910, 1 de cada 10 dólares norteamericanos invertidos en México estaban invertidos en Coahuila. De ahí que no resulte extraño que ambas revoluciones, las encabezadas por individuos pertenecientes, uno a la gran burguesía nacional y el otro a las clases altas del Estado, y en ambos casos movidos por un anhelo de independencia y de sed de autonomía que abonó el descontento acumulado. Las ideas torales de don Venustiano sobre el federalismo y el fortalecimiento del municipio se plasmaron en el proyecto que envió al Congreso Constituyente de 17, en el que puntualiza Luis Barrón. Argumentaba a favor del federalismo y del municipio independiente, lo que quería decir en términos concretos darle tanto la libertad política como los medios económicos al presidente municipal para tomar decisiones, sustrayéndolo, señala el original del proyecto, a la voracidad insaciable que de ordinario han demostrado los gobernadores. Ayuntamientos y diputaciones provinciales, reclamo de Ramos Arizpe en las Cortes, municipio libre y económicamente autosuficiente, propuesta de Carranza. Entre Cádiz y Querétaro hay un hilo conductor a favor de la descentralización del poder, cuyo germen podríamos encontrarlo en la antigua cultura fincada en la autosuficiencia, que, para utilizar las palabras de Ramos Arizpe, era una necesidad, por otra parte, lamentable, pues revelaba el desamparo producto de la ineficacia del gobierno colonial primero y después del gobierno de la República. Muchas gracias.
Gracias, doctor Villarreal. Sin duda, esta perspectiva histórica muy puntual de la aportación de su Estado al tema federalista viene a enriquecer estas aportaciones. En ese desamparo que sufrían los coahuilenses, la semilla que mueve a Ramos Arizpe primero y después a Carranza, que ambos luchan a su manera y en sus respectivos foros, en sus respectivos escenarios, por una mayor libertad municipal y por la institucionalización del federalismo. Muchas gracias, doctor. Ahora damos la palabra al doctor Cliserio Coello Garcés, especialista del Estado de Chiapas. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, maestro Onel Ortiz, coordinador de asesores de la presidencia de la mesa directiva, compañeros panelistas, distinguida concurrencia. Es desde luego para mí un honor participar en este seminario, Encuentro por la Federación y la Unidad Nacional. Por ello agradezco al Senado de la República y al presidente de la mesa directiva por su amable invitación. Encuentros como estos de análisis y discusión sobre temas de trascendencia nacional, desde luego enriquecen el desarrollo democrático de México, pero sobre todo la trascendencia de poder analizar al federalismo desde sus tendencias culturales y regionales, porque sin duda bajo esta perspectiva pueden estudiarse integralmente las tendencias arquitectónicas del federalismo contemporáneo. Sobre todo si tomamos en cuenta que nuestra federación, nuestro Estado, tiene diferentes realidades regionales, pero sobre todo que estamos ante un Estado multicultural y este pluriculturalismo debe atender desde luego a la visión en la que puede observarse el federalismo. De tal manera que un federalismo integral es aquel que genere unidad, solidaridad entre las partes que integran la federación, pero a partir del reconocimiento de las diferencias regionales y de la diversidad cultural. Por eso considero que abordar este tema desde esta perspectiva de las tendencias regionales y culturales es de gran valía para el federalismo mexicano. Sobre todo si tomamos en cuenta que existen dos concepciones de Estado-Nación. Hemos entendido a la nación desde una perspectiva jurídica política, pero también tenemos que atender a la nación desde una visión histórico-cultural. Y me refiero a esas comunidades que surgen en el devenir histórico de manera espontánea, que tienen denominadores comunes como el lenguaje, los usos, las costumbres, y atender a esa visión histórico-cultural de la nación, pues nos lleva a la conclusión de la pluralidad cultural de un Estado como tal. Por una parte, es decir, tenemos una noción de nación desde una perspectiva histórico-cultural que está reflejada en el caso mexicano en sus comunidades indígenas, en las etnias principalmente. Y tenemos una noción de nación desde una perspectiva política jurídica que pues entendemos a la nación como el Estado, a este concepto de nación omniabarcativa en donde caben todas estas expresiones culturales, y así debe verse desde esta perspectiva del federalismo integral. Por ello considero que es importante discutir sobre las tendencias culturales y regionales que tiene este tema. En ese sentido, esta intervención tendrá por objeto destacar el papel de las culturas, de las etnias, de los derechos, de los usos y costumbres, así como la realidad de las regiones para el fortalecimiento del federalismo, lo que conlleva desde luego al reconocimiento de las naciones histórico-culturales que integran nuestro país, que en ocasiones se encuentran estas naciones histórico-culturales en un municipio. En ocasiones estas naciones histórico-culturales, estas etnias pueden abarcar varios municipios o varios estados.
en algunas ocasiones. De esta manera que estamos frente a derechos de las minorías en un contexto multicultural que bien puede analizarse desde la perspectiva del federalismo incluyente. Considero que en el estudio del multiculturalismo, desde la perspectiva del federalismo, hoy estamos en un estadio en donde el Estado democrático se convierte en el promotor de las naciones histórico-culturales y de las nacionalidades que conviven en su interior. Es decir, desde mi perspectiva estamos ante una evolución del Estado-nación. Desde esta perspectiva bien podríamos afirmar que estamos frente al Estado democrático postnacional. En este orden de ideas estamos frente a un tema de evolución que nos permite discutir las formas de la tutela de las minorías culturales desde una perspectiva étnica o de comunidades de inmigrantes en algunos casos, así como a la función del federalismo frente a las reivindicaciones regionales y culturales. Es decir, un federalismo incluyente que propicia la interacción formal entre el Estado y las comunidades histórico-culturales que lo integran a través de la regulación de niveles competenciales y de ciertos grados de autonomía, como lo establece el artículo 2 constitucional en su apartado B, que con claridad establece la obligación de impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, es decir, la federación, los estados y los municipios, con la participación de las comunidades indígenas. Es decir, esta tendencia cultural y regional, como se llama esta mesa, está plasmada en la Constitución, esta tendencia de analizar el federalismo desde la perspectiva de las regiones y de las comunidades indígenas. Y agrega la fracción primera del apartado B del artículo 2 constitucional. Las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán, que las comunidades indígenas administrarán directamente para sus fines específicos. Ahí tenemos una visión del federalismo integral que incluye en esta delegación de competencias y atribuciones a esta visión histórico-cultural, a esta visión de un federalismo multicultural como es el caso mexicano. Ahora bien, desde la visión regional existen denominadores comunes que distinguen al federalismo, a nuestra federación. Si nosotros advertimos, existen regiones del país con denominadores comunes. El tema de las etnias puede verse con claridad en determinadas regiones del país y en otras el tema de las comunidades histórico-culturales no están presentes. Pero hay otros denominadores comunes a partir del cual puede discutirse el federalismo. Las regiones económicas con sus particularidades, con sus diferencias, también pueden marcar la pauta para una política de distribución de competencias y de diseño de políticas públicas desde esta perspectiva del federalismo. Por ejemplo, desde la perspectiva histórico-cultural vemos a los yaquis y los huicholes, que están principalmente asentados en el noroeste y en el occidente del país, pero también algunas etnias como los tzotziles y los centales, que abarcan varios municipios del estado de Chiapas, y desde esa perspectiva deben diseñarse políticas acordes a atender estas etnias, pero que rebasan el ámbito geográfico municipal, que abarcan a varios municipios y por lo tanto se requiere una política que va más allá del ámbito municipal. Por ello, considero que la revisión de los denominadores comunes a los que me he referido potencia la posibilidad de diseñar una política integral de desarrollo regional que no se limite a las competencias estatales y municipales, sino que establezca el reconocimiento de atribuciones y derechos a partir de planes estratégicos regionales. En ese sentido, considero que es necesario implementar un mecanismo de regionalización entendida como un proceso encaminado a institucionalizar un pluralismo de base territorial, tomando en cuenta a las comunidades etnoculturales, lo cual supone incluirlas en la distribución competencial y en el diseño de las políticas públicas, como lo prevé el artículo 2 constitucional.
De esta manera, una adecuada distribución competencial entre la Federación, los estados y los municipios también puede incluir a una política de desarrollo regional y de las comunidades indígenas con la finalidad de potenciar este desarrollo regional y la participación de estas naciones histórico-culturales en la dirección y gestión de los asuntos públicos. Como podemos apreciarlo, el tema del multiculturalismo en un contexto federal no tiene un carácter exclusivamente teórico, sino que trasciende al ámbito de las competencias, al ámbito de las políticas públicas, al ámbito de la administración pública, y ya que involucra cuestiones prácticas que tienen que resolver muchas democracias contemporáneas como la nuestra. El federalismo integral nos invita entonces a efectuar una verdadera reflexión que tenga por objeto fortalecer el sistema federal vigente a la luz de nuestra realidad multicultural. A manera de ejemplo, resulta imprescindible mencionar que este fortalecimiento ha encontrado respuesta, por ejemplo, en materia electoral, toda vez que la jurisdicción federal se ha ocupado de la protección de los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas a la luz de sus usos y costumbres. Esto en virtud de que en diversas resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se han tutelado los derechos de las comunidades indígenas a partir de esta libre autodeterminación para la elección de sus representantes populares. De tal manera que, en palabras breves, podríamos decir que la justicia electoral ha atendido a esta visión incluyente del federalismo multicultural, a partir del respeto del derecho de autodeterminación política de los pueblos indígenas. En ese sentido, para concluir, en virtud de la brevedad del tiempo, voy a pasar a la parte final de la intervención con dos propuestas concretas para el objeto de esta mesa, que es el análisis del federalismo con una tendencia regional y cultural, y que pueden sintetizarse en dos ámbitos, en el ámbito jurisdiccional y en el ámbito administrativo. Considero que en el ámbito jurisdiccional es importante adecuar el artículo 105 de la Constitución Federal, sus fracciones 1 y 2, en el sentido de legitimar a los pueblos y comunidades indígenas para que puedan ejercitar controversias constitucionales contra actos o leyes del Estado al que pertenezcan, que puedan vulnerar lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Federal. De tal manera que cuando consideren que alguna autoridad invade la esfera competencial reconocida para estas comunidades, puedan entonces ser sujetos legitimados para ejercitar controversias constitucionales. Y en el ámbito administrativo es importante establecer bases normativas para el establecimiento de políticas públicas regionales a partir de aquellos denominadores comunes que distinguen a las regiones del país desde una perspectiva multicultural, pero también desde las aristas económicas, sociales y políticas, como lo prevé, es decir, hacer eficaz la previsión constitucional establecida en el artículo 2 de la Carta Fundamental. Para concluir, debo destacar que el federalismo integral y sus tendencias culturales y regionales se han convertido en un paradigma en el que existe un amplio consenso en torno a la necesidad de su inclusión. Así, dado que nada está definitivamente escrito y los acontecimientos mundiales tienden en dirección de entidades descentralizadas y cada vez más federalistas, hoy en día es de suma relevancia reflexionar sobre un federalismo integral. Un federalismo integral que tutele y proteja constitucionalmente a las comunidades histórico-culturales y atienda a las particularidades de las regiones de nuestro país y que contribuya a la consolidación de nuestro federalismo como eje central de convivencia, de paz social y de solidaridad recíproca entre todas las partes que le integran. Agradezco nuevamente la invitación para participar en este seminario y desde luego quiero agradecer a ustedes esta oportunidad de compartir estas reflexiones. Muchas gracias.
Gracias, doctor. Damos la bienvenida a este foro, a este grupo de estudiantes que el día de hoy visitan las instalaciones del Senado de la República. Bienvenidos, muchachos. Ahora cedo el uso de la palabra a nuestro tercer ponente de este último panel, que es el doctor Jesús Waldo Martínez Soria, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, Jesús. Es tuyo el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias. La ventaja de ser el último ponente de la mesa es que quizá me toque hablar de un caso práctico, de un caso de estudio, y para eso pues puedo apoyarme de la explicación y la exposición ya de la problemática que sobre el federalismo se ha hecho, de manera que puede ser incluso algo más útil el hecho de entender con esos antecedentes la problemática que observamos en el sector salud. De hecho, mi participación se va a referir a señalar algunas tendencias regionales y problemas específicos sobre el financiamiento público en materia de salud. Los argumentos, las ideas que expondré en este caso están extraídas de un estudio que se ha hecho en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid, con el Instituto Belisario Domínguez y la Universidad Nacional Autónoma de México, en el que se pretendió elaborar un diagnóstico del Sistema Nacional de Salud, que junto con el estudio de otras experiencias internacionales ayudarán a identificar algunos elementos que permitan ser considerados para la construcción de un sistema nacional de salud, evidentemente que integre las competencias y responsabilidades de todas las entidades federativas. Simplemente me quisiera referir a un antecedente clave que es el proceso de descentralización que se ha tenido desde mediados de los años 80 sobre los servicios de la salud para la población no afiliada a la seguridad social. Esta descentralización, esta delegación de competencias hacia los estados significó la firma de distintos acuerdos de coordinación para establecer las competencias y responsabilidades entre la federación y los estados. Las reformas que desde entonces se han venido suscitando en el marco legal y en la legislación de los estados ha permitido subsanar algunas deficiencias del Sistema Nacional de Salud y ha ampliado por otra parte también los derechos de acceso a la salud. Sin embargo, a pesar de estas importantes modificaciones, no se ha logrado establecer una normatividad integrada, sencilla, eficaz, para dar cumplimiento al mandato constitucional sobre la cobertura de los servicios de salud. El diagnóstico que se presenta en el informe ofrece algunas conclusiones, entre ellas justamente la de que se refiere al marco jurídico, que en realidad es más bien complejo, promueve de manera limitada la rectoría del Estado sobre los servicios de salud, pero, por ejemplo, no establece un conjunto de regulaciones estrictas sobre los servicios de salud en el sector privado. Se conserva, por otra parte, la legislación propia de la seguridad social, lo que brinda una protección exclusiva a trabajadores formales, que es, digamos, la base de las diferencias o una base de las diferencias en los servicios de salud y, por tanto, en los resultados de la atención entre las distintas poblaciones de acuerdo a su afiliación y de acuerdo a su ubicación regional. A lo largo, pues, de los últimos 70 años se ha experimentado cambios sin que se logre modificar el sistema y transformarlo hacia un mayor acceso efectivo y universal. No se ha logrado la integración funcional de las distintas instituciones que lo configuran y se ha mantenido prácticamente la fragmentación no solo institucional, sino regional del sistema de salud. Lo que
termina también afectando la dotación de servicios, la prestación de estos y también la responsabilidad y las competencias que el sector público tiene en cada una de las entidades federativas. La configuración actual entonces del Sistema Nacional de Salud favorece la presencia de distintas anomalías, además de la dispersión de responsabilidades y competencias o de esta ambigüedad entre algunas responsabilidades, se tiene la desarticulación institucional y las dificultades de coordinación regional para otorgar el servicio de salud con calidad. Se presenta una heterogeneidad en los derechos otorgados a los distintos tipos de población que genera estas fuertes desigualdades en los servicios de salud y además se encuentran distintas duplicidades en las funciones y en los programas públicos que ofrecen estos servicios. La ineficiencia, por tanto, y la distracción de los recursos financieros, materiales y humanos pareciera ser una norma que rige en todo el sistema. También observamos un conjunto de diferencias, no solo institucionales, sino regionales, en el acceso y la cobertura de los servicios de salud, a pesar de que en los últimos años se ha observado un aumento en la afiliación, particularmente gracias a la afiliación al Seguro Popular. Esta cobertura de salud ha significado, por ejemplo, que en los últimos, desde 2002 hasta 2013, haya crecido la cobertura a través del Seguro Popular hasta alcanzar 53 millones de personas. Si esta cobertura se suma a los 58 millones del IMSS y a los 12 millones de afiliados al ISSSTE, estarían dando una cobertura total de 124 millones. Sin embargo, esta cifra es mucho mayor a la cifra de población que expone, por ejemplo, el censo de 2010 y que se ajusta con las proyecciones de CONAPO para 2013, en la que pues la población para ese año debería ser únicamente de 118 millones. Entonces tenemos anomalías en la cobertura que se explican en buena medida por la estimación de familiares derechohabientes y la duplicidad de registros. Hay cálculos que estiman un cruce, una duplicidad de registros que alcanza el 12%. Lo que es cierto es que sigue existiendo una población que carece de cobertura de salud que alcanza, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición y al Coneval, alcanza el 21% de la población, es decir, estamos hablando de más de 25 millones de mexicanos repartidos en todo el territorio que carecen de servicios de salud. Estos problemas en la cobertura se agudizan si tomamos en cuenta las diferencias que se ofrecen a través del Seguro Popular, la cobertura que ofrece el Seguro Popular, que alcanza 1.500 padecimientos y en el caso de el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos alcanza 57 enfermedades de alta especialidad. Esto difiere en buena medida con la cobertura de enfermedades que atiende el IMSS, prácticamente la totalidad, la Seguridad Social cubre prácticamente todas las necesidades de atención a la salud y en el caso incluso de Pemex se atienden algunas cirugías cosméticas. Por supuesto, todas estas diferencias en la cobertura de salud se traducen en fuertes desigualdades en la atención en los estados que son acentuadas además por las condiciones demográficas y la transición epidemiológica. Asimismo, influyen en estas desigualdades territoriales los rezagos estructurales de los estados, no solamente los económicos, también los sociales, los culturales, terminan agudizando el problema de la desigualdad en los servicios de salud. Además, tenemos una serie de desequilibrios en la distribución de recursos públicos entre las poblaciones de las distintas afiliaciones, que en buena medida esto está asociado a la definición de los criterios de asignación de los recursos presupuestarios, es decir, el modelo de federalismo fiscal que termina asignando distintas partidas a partir de criterios distintos a los estados, genera una base de desigualdad importante en los servicios de salud.
Pero además tenemos también una serie de diferencias en los esfuerzos que realizan los gobiernos estatales, no solo en el diseño y la instrumentación de las políticas locales de salud, sino también en la asignación y el ejercicio de los recursos propios presupuestarios. Por ejemplo, en el caso de la transición epidemiológica, si observamos la distribución de la mortalidad y la carga de enfermedades transmisibles, es decir, de enfermedades infectocontagiosas como infecciones respiratorias o algunas infecciones intestinales, observamos que el sur sigue teniendo una alta densidad de tasas de mortalidad y morbilidad que, digamos, están asociadas en la literatura internacional a enfermedades basadas en la pobreza, ¿no? Sigue siendo las condiciones de vida y el bajo nivel de bienestar lo que propicia estas altas tasas de enfermedades en estos estados. En contraparte, si observamos la distribución de mortalidad y carga de enfermedades no transmisibles, es decir, de enfermedades que son crónico-degenerativas, cáncer, diabetes, obesidad, sobrepeso, etcétera, observamos que estas se concentran más bien en el norte del país, en los estados anexos a Jalisco, incluyendo Jalisco, y por supuesto en el centro del país, la Ciudad de México, alguna parte del Estado de México. Estas enfermedades, por tanto, están más bien asociadas a una condición de bienestar más elevada que se explica en parte por las condiciones de desarrollo que observamos en estos estados. Por tanto, para revertir las fuertes desigualdades es necesario recuperar el papel del gasto público en salud y mejorar la eficiencia del gasto público, incrementar, por supuesto, las asignaciones de recursos a los estados y mejorar las asignaciones presupuestarias a través de los distintos fondos y ramos que están dedicados a la salud. Sin embargo, las tendencias nacionales y las tendencias regionales recientes advierten también desequilibrios importantes. Por ejemplo, a nivel nacional tenemos que si bien los distintos indicadores de gasto total en salud como porcentaje del PIB o del gasto público total en salud también como porcentaje del PIB han mejorado, no son tendencias positivas que alcanzan, por ejemplo, los estándares internacionales. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, advierte que es necesario que el gasto público alcance tasas del 80%. En México apenas en el año 2012 estamos superando el 50-52%. Estas tendencias, si bien han sido positivas, siguen siendo insuficientes como para que en el corto plazo se cumpla la expectativa de la OMC de alcanzar una participación del 6% del gasto público como proporción del PIB. Si nos vamos a los estados, observaremos que teniendo en cuenta el gasto público per cápita, según la condición de aseguramiento de los estados, tenemos una desigualdad muy contrastante. Por ejemplo, en el caso del Distrito Federal, el gasto total per cápita asciende a 11,374 pesos. Esto es con datos de 2012. Esta cifra es más del doble de los estados que también gastan cifras elevadas, pero que no alcanzan a superar los 6,000 pesos per cápita. El promedio, de hecho, son 4,219 pesos, pero lo más contrastante es cuando comparamos el gasto con el estado de Puebla, que supera apenas los 2,600 pesos per cápita. Esta diferencia, por supuesto, es 4 veces mayor respecto al gasto que se realiza en el Distrito Federal. Si estas diferencias las observamos de acuerdo a la población con seguridad social, se amplían, es decir, estamos hablando de una diferencia que alcanza los 5 veces
la proporción del gasto que se realiza, por ejemplo, en Oaxaca, es decir, en el Distrito Federal, el gasto per cápita llega casi a los 15,000 pesos por persona, mientras que en Oaxaca solamente son los 3,000 pesos. Y en el caso de la población sin seguridad social, estas diferencias se reducen, aunque siguen siendo, por supuesto, a favor del Distrito Federal. En contraparte, los estados del sur, Puebla, Oaxaca, Chiapas, siguen teniendo unas asignaciones per cápita muy reducidas. Si observamos la distribución del gasto en salud para la población con seguridad social, observamos algunos casos simplemente característicos. Quisiera solamente detenerme, por ejemplo, en el caso de Tabasco, en el que el gasto está prácticamente sostenido, sí, por el gasto que realiza el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero también por el gasto que se realiza a través de los servicios de Pemex. Esto se explica evidentemente por la actividad petrolera, que sigue siendo la que sostiene una buena parte de la economía regional del Estado. Y en contraparte encontramos, por ejemplo, el estado de Chihuahua o el estado de Jalisco, en el que el IMSS es quien sigue sosteniendo la alta proporción de gasto público en salud. En el Distrito Federal, por ejemplo, es el ISSSTE, dada la alta concentración de instituciones públicas que tenemos en el centro, es el ISSSTE quien sostiene la asignación mayor del gasto público en salud. De acuerdo con si observamos las aportaciones federales y el gasto estatal, observamos que este sigue siendo insuficiente. En realidad es la asignación federal a través del ramo 12 dedicado a servicios de salud el que ha venido creciendo, es decir, sí tenemos una participación mayor de recursos hacia los estados, pero esta mayor participación o esta mayor asignación hacia los estados contrasta con el esfuerzo que realizan los estados. De acuerdo al dato del ramo 12, hay simplemente un 52% de los recursos que se concentró en 6 entidades federativas. Y el gasto estatal no representa más del 12%. Para concluir, simplemente me gustaría referirme entonces a cuáles son las perspectivas de corrección, de solvencia que se propone desde la política pública. Y simplemente destacar que entre los objetivos de la política de salud, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, se reconoce la necesidad de reforzar la coordinación de competencias entre la Federación y los estados. Y de acuerdo a los objetivos del Programa Sectorial de Salud, es indispensable cerrar las brechas de salud entre los grupos sociales y entidades federativas. Estas dos intenciones, por supuesto, quedan plasmadas en la política pública, pero hace falta también recogerlas en lo que esperamos sea una iniciativa de reforma al sistema de salud, que evidentemente pretenda mejorar no solo las asignaciones presupuestarias a los estados, sino reconfigurar las competencias y las responsabilidades que tiene cada una de las entidades federativas en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Gracias. Gracias, doctor Jesús Waldo Martínez Soria. Yo creo que hemos escuchado 3 perspectivas muy diferentes, muy interesantes, y lo que nos da es que es un tema vasto, el tema del federalismo. Yo los invitaría a que hicieran una reflexión final breve respecto a lo que aquí se discutió y que pudiese hacerlo el doctor Javier Villarreal Lozano en primerísimo lugar. Después de escuchar a los compañeros de mesa, a quienes felicito por su intervención, me queda o se me afirma la idea de que federación y municipio libre y autónomo son similares a la democracia, es decir, no es un sitio al que uno llegue
y se estacione y se quede para siempre, sino que con los cambios que se operan en el entorno internacional y nacional, hay que ir haciendo una adecuación permanente de ambas ideas. Hablé yo un poco, como decía, del nacimiento del federalismo y del municipio libre, que mutatis mutandis es un reflejo de lo que ocurre actualmente, claro, con sus diferencias y cambiando lo que haya que cambiar, en el sentido de esa indefensión de la provincia frente a decisiones centrales y la necesidad del fortalecimiento del municipio, de los pueblos y de las ciudades, para que este país crezca de una manera armónica, o mejor dicho, simplemente crezca. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Le vamos a entregar a nombre del Senado de la República, como un modesto reconocimiento, un ejemplar del libro Belisario Domínguez, El porvenir de una ética, de la doctora Josefina MacGregor, que el año pasado nos cedió los derechos para la publicación de esta obra, y le agradecemos infinitamente su presencia en este foro. Muchas gracias. Ahora faltaría un comentario final del doctor Cliserio Coello Garcés. Muchas gracias. Considero que esta mesa ha sido rica en comentarios y además hemos abordado el tema desde diferentes aristas, una arista histórica, una visión del multiculturalismo y una perspectiva práctica de las tendencias regionales y culturales. Y desde luego me deja como conclusión que las sociedades son entes cambiantes, que el derecho tiene que evolucionar en la medida en la que evoluciona las sociedades, y el federalismo como una institución vertebral del Estado mexicano. El principio del federalismo también es objeto de revisión para adecuarlo a las nuevas circunstancias y sobre todo a esta visión pluricultural atendiendo no solo al Estado-nación desde una perspectiva jurídico-político, sino también a las naciones desde una perspectiva histórica y cultural. Es decir, el federalismo integral e incluyente es un elemento de cohesión, de integración, de solidaridad entre las regiones que integran la federación, pero a partir precisamente de mantener esta integración, esta inclusión a nivel normativo, pero también a nivel de políticas públicas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor Jesús Waldo, un comentario de cierre, por favor. Gracias. Si bien a mí me ha tocado exponer los aspectos importantes sobre el sector salud, creo que las anomalías identificadas en este sector se pueden extrapolar a muchos otros sectores, dadas las deficiencias en la configuración del sistema federal. Es decir, podemos encontrar igual este tipo de anomalías en el sector de la educación, en el mismo sistema del federalismo fiscal, etcétera. Lo que en todo caso nos lleva a la conclusión de que si bien puede ser que esté agotado ya la configuración del federalismo actual, su persistencia podría agudizar las desigualdades regionales, las desigualdades en términos de salud, pero quizá también en términos de otros sectores. Eso hace indispensable, por supuesto, la modificación de las condiciones del federalismo para mejorar el grado de competencias y responsabilidades que tienen los estados, pero también que esté acompañado de una mejor asignación de recursos presupuestarios. Muchas gracias. Con esta mesa termina esta fase de este seminario. Seguirá la elaboración de la memoria correspondiente, se les enviará para hallar su participación, y este espacio, reflexión sobre el federalismo, que se inició el pasado martes 30, seguirá, porque no era un evento únicamente de momento, sino una ruta de acción donde el Senado convoca a los poderes federales, a los poderes estatales, a iniciar
una reflexión colectiva sobre este tema. Por eso, a nombre del presidente de la mesa directiva, el senador Miguel Barbosa Huerta, les agradecemos su presencia. Los invitamos a que, si así lo pueden hacer sus agendas, escuchen a la Orquesta Sinfónica del municipio de Tlalnepantla, que en algunos momentos más estará por aquí, y muchas gracias por su presencia. Gracias. No tengo audio. Bueno, pues ya el licenciado Oneldo. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.